¿Qué onda, chavos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre las comidas prehispánicas que todavía hasta la actualidad nosotros seguimos consumiendo. Es algo que seguramente no nos habíamos dado cuenta, pero pues aquí está la historia y acompáñenme a ver esto. Dentro de la tradición del México prehispánico, principalmente de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América, hay muchos alimentos que se han quedado hasta la actualidad. Por ejemplo, en el norte de la República, en el espacio en el que nosotros habitamos, esta zona, al ser de influencia indígena Kumeyaay, tiene varios elementos que son muy importantes para la gastronomía. Uno de ellos es el encino y la bellota. La bellota produce harina, la bellota o con la bellota se produce una bebida caliente muy similar al café. Se ponían a cocer las bellotas y pues había una infusión o había una especie de té gracias a esta semilla. También con la bellota se hacía un tipo de molido o de molienda en algunos morteros de piedra y entonces esta harina se ponía a tostar, se cocía y había algo muy similar al champurrado que se conoce como el atole de bellota. También dentro de la gastronomía, por ejemplo, en nuestra zona está el conejo, está también la codorniz, está, por ejemplo, algunas frutas como la islaya. Y son alimentos o son artículos que todavía hasta la actualidad podemos encontrar. Es mucho más fácil para nosotros hoy en día encontrar alimentos del interior de la República porque pues son los que más se han popularizado. Por ejemplo, alimentos que han llegado hasta la actualidad y que son del México prehispánico serían los siguientes: el maíz y todos sus derivados. El maíz es una planta doméstica o domesticada en lo que es Mesoamérica. Gracias al maíz se establecieron las principales culturas en el Valle de México y en el sur también de nuestro país y Centroamérica, y gracias al maíz pues las civilizaciones pudieron sobrevivir, pudieron alimentarse y pudieron incluso hasta representar a sus dioses. Por ejemplo, los mexicas con pasta de maíz empezaron a elaborar figuritas de sus dioses y entonces había ciertas fiestas tradicionales al año donde ellos hacían las figuras de sus dioses y se los comían. Era una especie como de comunión cristiana, así como la tienen los católicos. ¿De acuerdo? Entonces es una tradición muy antigua. Entonces del maíz, todos sus derivados. Hay una comida muy tradicional mexicana que es el pozole. El pozole también tiene su origen en el México prehispánico. Cuando los mexicas sobre todo sacrificaban a una persona, le sacaban el corazón, el cuerpo de este sacrificado lo aventaban por la escalinata del templo de tal manera que rodaba, y cuando llegaba a la parte más baja de la pirámide había un grupo de personas que se encargaban del cuerpo. El cuerpo era destazado en partes, se le quitaba la cabeza, se le quitaban las extremidades, los brazos, las piernas. Una parte se quedaba en el palacio donde estaban los gobernantes y los sacerdotes, otra parte era para los familiares más cercanos del sacrificado, y todo el resto pues la comunidad se lo dividía. Había una antropofagia ritual. Esto significa que había como un canibalismo que se practicaba en el México prehispánico, principalmente con los mexicas. Esta parte del sacrificado, fuera un brazo, fuera una pierna, fuera parte del torso, se colocaba en una olla con agua, se colocaba maíz con cal y chile rojo, y entonces pues gracias a eso nace el pozole. Entonces es un alimento prehispánico. Hoy en día pues lógicamente se le incluye carne de puerco. El puerco no era parte componente como de la dieta de los mesoamericanos porque no existían aquí puercos, sino que llega ya con el mestizaje y con los españoles, y entonces se sustituye la carne del sacrificado o la carne de persona por la carne de puerco. Otro de los alimentos que también fue un boom durante mucho tiempo, incluso hasta la actualidad, principalmente en los Estados Unidos, es el guajolote. ¿De acuerdo? Entonces, con el guajolote pues se hacían diferentes preparaciones. Es un ave un tanto grande. Tiene, por ejemplo, lo que más se aprovecha del guajolote es la parte de la pechuga, y también pues se hicieron muchísimas preparaciones. El chile, la calabaza, el frijol, había también artículos, por ejemplo, que se iban mezclando, tal es el caso de la cal, con los alimentos, de tal manera pues que van llegando hasta nuestros días. Incluso muchas de las palabras que nosotros utilizamos dentro de la gastronomía mexicana vienen de esa época. Por ejemplo, molcajete, metate, tomate, tomillo.
¿de acuerdo? Que son como parte ya un poquito derivado del náhuatl. Entonces tenemos como una herencia culinaria tradicional pues que va a llegar hasta nuestros días. Artículos también dentro de los alimentos que México le va a proporcionar al mundo es el tomate. El tomate 100% nativo americano, llegan los europeos, lo descubren, es una fruta pues un tanto semidulce, medio agria en ocasiones, y entonces ellos lo empiezan a exportar a España. En aquel momento el rey de España también tiene dentro de sus posesiones algunos territorios de Italia, como es Cerdeña y Nápoles, y entonces el tomate llega a los territorios que son parte del Imperio Español. Los italianos empiezan a conocer el tomate de tal manera pues que hoy en día las preparaciones italianas en un 80% pues tienen como componente el tomate, pasta de tomate, tomate deshidratado o incluso el tomate hasta en rodajas para botanas, para pastas, para pizzas, etcétera, etcétera. Entonces el tomate. Y una de las historias también seguramente todos hemos conocido o escuchado es la del chocolate. El chocolate o el chocotlatl era una semilla proveniente del cacao. Esta semilla era utilizada para hacer esta preparación. El chocolate en Mesoamérica se diluía en agua, se le colocaba chile y se tomaba. Y era una bebida que era considerada como ritual, es decir, en ocasiones especiales era que se preparaba. Llegan los europeos, empiezan a notar que el cacao es como una pieza clave dentro de la dieta y la gastronomía de los mexicas, y entonces se envía el cacao a España. Se dice que a Carlos V o el Carlos I de España se le hace la preparación, él prácticamente lo escupe porque el chocolate está demasiado amargo, y entonces él lo envía a la zona de los Países Bajos, de donde él era rey y donde él era conocido como Carlos V, y entonces en esa parte se diluye el chocolate en leche, se le coloca azúcar para mejorar el sabor, y desde entonces pues ocurre el boom del chocolate. Se dice que el chocolate en la época, por ejemplo, virreinal, era tan adictivo que se consumía en la mañana, se consumía a media mañana, en la comida, a media tarde, en la noche, casi las 24 horas. A tal grado la gente se empezó a enviciar con el chocolate que hay relatos de la época virreinal que dice que en la misa, pues cuando las señoras sobre todo o los hombres, las familias, iban a la iglesia a su servicio religioso, a la hora en la que el sacerdote estaba explicando el evangelio, que se conoce como la homilía, y estaba dando ahí, pues no sé, alguna reseña de los textos leídos, se dice que las personas más adineradas llevaban a sus esclavos para que les preparara el chocolate, y entonces ellos pudieran escuchar la misa o la homilía tomando chocolate. Entonces, tanto fue el vicio del chocolate que el Tribunal del Santo Oficio lo consideró como una bebida afrodisíaca, porque como se tomaba demasiado caliente, decían los del Santo Oficio que calentaba la sangre y entonces incitaba al placer sexual. Entonces, como de las historias del México antiguo, ¿no? Y ya casi para finalizar, uno de los artículos no es propiamente de la gastronomía, pero sí es muy importante, es el tabaco. El tabaco también es 100% nativo americano. El tabaco son unas hojas, las hojas se ponen a secar y entonces nace de ahí pues ya el tabaco seco. Entonces cuando la corona se da cuenta del potencial que tiene el tabaco y que era consumido ya sea en té o fumado por los americanos, empieza a ver la cuestión del dinero, la cuestión monetaria del negocio, y entonces es que el tabaco empieza a comercializarse en prácticamente toda Europa, a tal grado que fue uno de los principales artículos que la corona podía vender y de los cuales podía obtener mayor cantidad de ingresos. Y por último, uno de los elementos, y lo quise dejar hasta el final, tiene mucha relación con el maíz. El maíz genera un hongo. Ese hongo se conoce como el cuitlacoche, y entonces está como un poquito asqueroso porque son como unas garrapatas grandotas, así como color gris, y entonces esto empieza a germinar directamente sobre los granos del elote. Es decir, cuando se cortan las mazorcas directamente a la milpa y se abren, se le quitan las hojas exteriores, se puede ver esta plaga o este hongo. Este hongo durante mucho tiempo fue guisado con chile y con tomate, y entonces hará una preparación que incluso ha llegado hasta nuestros días. Entonces, pues parte de la tradición culinaria del México prehispánico que hasta la actualidad nosotros seguimos consumiendo y seguimos preparando pues en diferentes estados, en diferentes modalidades, pero que siguen persistiendo desde aquella época y hasta la actualidad. Entonces, hasta la próxima.